La casa de los vecinos. Esto me pasó hace 2 años, durante una tormenta. Vivía con mi novia en una casa alquilada en las afueras de Guadalajara. Era una calle muy tranquila, apenas con unas 6 casas en total, todas separadas por jardines y cercas de arbustos. Nuestros únicos vecinos cercanos eran una pareja de señores mayores al lado derecho y una casa vacía al izquierdo. O al menos, eso creíamos. Esa noche llovía como pocas veces. No una lluvia ligera, sino una tormenta densa, con truenos que hacían temblar los cristales y relámpagos que convertían la noche en día por un segundo. Estábamos en la sala viendo una serie cuando se fue la luz. Nos quedamos a oscuras, solo con la linterna de mi celular. Mientras íbamos por unas velas a la cocina, escuchamos un golpe fuerte en la ventana de enfrente, como si algo hubiera sido lanzado contra ella. Salí al porche para revisar, pero no había nada, hasta que noté una figura, no muy lejos, justo frente a la casa vacía. Alguien estaba parado bajo la lluvia, inmóvil, mirándonos. Volví adentro rápidamente y cerré con llave. Mi novia me preguntó si era un vecino, pero esa casa llevaba meses vacía y no había autos afuera. Intentamos ignorarlo, convencidos de que sería algún loco sin hogar buscando refugio, aunque algo no me cuadraba. ¿Quién se queda parado, en medio de una tormenta, sin moverse ni buscar dónde cubrirse? Pasaron unos 15 minutos y todo se calmó un poco, hasta que escuchamos que tocaban a la puerta. Tocaban, no golpeaban, tocaban con los nudillos, lento, constante. Fui hacia la puerta y me quedé en silencio. Volvió a sonar. 3 golpes, con pausa entre ellos. No tenía sentido. Nadie toca así si necesita ayuda. Nadie lo hace tan calmado en medio de una tormenta. No abrí. Me quedé inmóvil. Escuchamos pasos, luego silencio. 1 hora después, cuando pensábamos que ya había pasado todo, el vecino de al lado, el señor mayor, tocó a nuestra puerta. Estaba empapado y se notaba nervioso. Me dijo en voz baja: ¿Han visto algo raro esta noche? Le conté lo que vimos. Su cara cambió de inmediato. Nos hizo pasar a su casa para hablarnos con más calma. Nos contó que, desde hacía un par de semanas, por las noches lluviosas, alguien o algo se metía al jardín de la casa vacía. Varias veces, él y su esposa lo habían visto parado frente a su ventana, pero cuando intentaban verlo de cerca, ya no estaba. Una vez incluso lo vieron dentro de la casa vacía, asomado por una de las ventanas del segundo piso. Llamaron a la policía, pero no encontraron nada. La casa estaba cerrada con candado. Nadie la había alquilado. No había señales de ingreso. Pero esa noche, el señor nos dijo que algo diferente había pasado. Hoy no estaba en el jardín. Estaba en la ventana del pasillo de su casa. Se refería a nuestra casa. Regresamos nerviosos. Revisamos todo. Nada roto, nada forzado. Hasta que mi novia encontró algo en el cuarto de lavado. Una pequeña nota, escrita en un papel empapado por la humedad. Solo decía: ya no estoy solo en esa casa. Nunca supimos cómo entró. Nadie nos robó nada. Pero desde esa noche, cada vez que hay tormenta, las luces parpadean más de lo normal, y los vecinos dicen que ven a más de una figura dentro de esa casa vacía. Nos mudamos a los 2 meses. Nunca miramos atrás. Durante la tormenta. Siempre me han dado miedo las tormentas eléctricas. No por los truenos o los rayos en sí, sino por algo que me pasó hace 3 años y que todavía no logro entender del todo. En ese entonces, vivía solo en una casa alquilada a las afueras de Monterrey. Era una zona tranquila, casi rural. La casa no era muy grande, pero tenía lo justo: 2 habitaciones, una cocina sencilla y un pequeño porche. Ideal para alguien que trabaja desde casa, como yo. Una noche de julio, comenzó una tormenta bastante fuerte. Los relámpagos iluminaban el cielo cada pocos segundos, y el viento soplaba tan fuerte que creía que iba a tumbar los árboles del jardín. Me encontraba en el sofá, viendo una película con los auriculares puestos. A pesar del mal clima, me sentía cómodo.
hasta que hubo un corte de luz. No fue gran cosa al principio. Me quité los audífonos, me levanté, tomé la linterna del cajón y encendí un par de velas. Estaba acostumbrado a esos apagones, así que me serví un poco de agua y me senté junto a la ventana a ver la lluvia. Era hipnótica. Fue entonces cuando vi algo. Durante uno de los relámpagos, justo cuando el cielo se iluminó por completo, me pareció ver a alguien parado al otro lado del jardín. Era solo una silueta, muy quieta. Por un segundo pensé que podía haber sido una ilusión óptica causada por la luz, pero el siguiente relámpago confirmó que no. Había alguien ahí. No se movía, solo estaba parado bajo la lluvia, como si me estuviera mirando. Se me heló la sangre. Corrí a buscar mi celular, pero no tenía señal, tal vez por la tormenta. Traté de calmarme. Pensé que quizá era un vecino o alguien que necesitaba ayuda, pero algo en mí me decía que no. Tomé un cuchillo de la cocina y salí al porche, usando la linterna. Alumbré el jardín. Nada. No había nadie. Volví adentro y cerré con llave. Bajé todas las cortinas y me encerré en mi cuarto. Me sentía ridículo, como si estuviera exagerando, pero algo no cuadraba. Unos minutos después, escuché un golpe seco en la puerta trasera, seguido de otro, más fuerte. Fui en puntillas hasta la cocina y miré por la rendija de la cortina. A través de la oscuridad vi lo que parecía ser la misma figura, ahora mucho más cerca. Estaba de espaldas, como si hubiera intentado abrir la puerta, y luego se quedó ahí, sin moverse. Agarré el celular otra vez, todavía sin señal. Me armé de valor y grité: «¿Quién eres y qué quieres?». La figura no respondió, pero durante el siguiente relámpago, juro por mi vida que vi su rostro. Era un hombre, pero tenía una expresión vacía, ojos enormes, completamente abiertos y una sonrisa tensa que no se movía. Cuando el trueno retumbó, desapareció, como si se hubiera esfumado. Ya no volví a verlo esa noche. La tormenta pasó una hora después. La luz volvió y finalmente recuperé señal. Llamé a la policía, pero no encontraron a nadie. Lo que me dejó peor fue lo que encontré en la mañana. En la puerta trasera, marcada con algo afilado, había una sola palabra tallada en la madera: adentro. Desde ese día, cada vez que hay tormenta, cierro todas las puertas, desconecto todo y no duermo, porque tengo la sensación de que la próxima vez que lo vea, no va a quedarse fuera. El visitante. Esto que voy a contar me pasó hace poco más de un año, en casa de mis padres, en Veracruz. Ellos habían salido de viaje por una semana y me pidieron que cuidara la casa mientras estaban fuera. Yo no tenía problema con eso. De hecho, agradecí la oportunidad de despejarme un poco de mi rutina en la ciudad. Era una casa de 2 pisos, en una zona residencial relativamente tranquila, rodeada de árboles grandes. Me instalé en el cuarto de huéspedes, con mi laptop, comida para varios días, y la idea de simplemente descansar. El segundo día, el pronóstico decía que iba a llover fuerte por la noche. No le di importancia hasta que realmente empezó la tormenta. Los truenos eran tan fuertes que vibraban los vidrios. La lluvia caía en ráfagas y el viento movía las ramas como látigos contra las paredes. Me puse unos audífonos y traté de concentrarme en una serie, pero noté algo extraño alrededor de las 11:30. El timbre de la casa sonó. Pensé que lo había imaginado. Me quité los audífonos y esperé. Nada. Me acerqué a la entrada y miré por la mirilla, pero no había nadie. Supuse que sería algún fallo eléctrico o el viento haciendo contacto con el botón. Volví al sofá. 5 minutos después, volvió a sonar. Esta vez fui más rápido. Nada. Pero al dar la vuelta para regresar, vi algo que me paralizó. Había una figura al final del jardín, justo al borde de la luz del poste. Estaba ahí, quieta, empapada, mirando hacia la casa. Cerré la puerta con seguro y me fui a la cocina por mi celular. Marqué al 911, pero tardaba en conectar.
La tormenta claramente estaba afectando la señal. Cuando por fin entró la llamada, me pidieron esperar a que una patrulla pudiera llegar a la zona. Mientras tanto, me aconsejaron no salir y asegurar todas las entradas. Fui a revisar la puerta trasera. Estaba cerrada. Pero al darme vuelta para volver a la sala, noté que una de las ventanas del comedor, que estaba cubierta con una cortina ligera, se movía, como si alguien hubiera pasado por fuera. Me acerqué y con un rayo que iluminó todo por un instante, pude ver claramente la silueta de un hombre parado justo al otro lado del vidrio. Lo más perturbador fue que tenía la cabeza ladeada, como si me estuviera estudiando. Cerré la ventana con seguro y corrí al segundo piso. Desde ahí podía ver la calle. La lluvia no dejaba ver mucho, pero con otro relámpago pude ver que ya no estaba afuera. Revisé todas las cámaras de seguridad desde la app en el celular. La mayoría estaban distorsionadas por la tormenta, pero la del jardín frontal logró capturar una imagen clara, por un segundo, antes de congelarse. Era el hombre. Parado en el porche, mirando directamente a la cámara. A los 20 minutos llegó la patrulla. No encontraron a nadie, pero sí algo muy raro. En la puerta trasera, escrita con algo que parecía barro, había una frase: «Gracias por dejarme entrar». Lo más escalofriante fue que yo nunca abrí esa puerta. Jamás. No durante esa noche. Y sin embargo, la cerradura tenía señales de haber sido usada desde adentro. Esa fue la última noche que me quedé en esa casa. Hasta hoy, mis padres no saben nada. No sé si fue alguien con problemas mentales, un ladrón o algo más, pero desde esa noche, cada vez que hay tormenta, duermo con un ojo abierto, porque siento, sinceramente, que eso, lo que sea que era, no ha terminado conmigo todavía. Luces en la tormenta. Esto me pasó cuando tenía 19 años. Era un sábado por la noche, y mis padres habían salido de la ciudad por un compromiso familiar. Me dejaron solo en casa por primera vez, lo cual me emocionaba, no por hacer nada loco, sino por la tranquilidad. Solo iba a quedarme viendo películas y jugando videojuegos hasta dormirme. Vivíamos en una zona un poco aislada, a las afueras de Toluca. Era una privada pequeña, rodeada por árboles y caminos de terracería. Esa noche comenzó a llover más o menos a las 9. Al principio era una lluvia leve, pero poco a poco fue empeorando. Los truenos se hicieron más frecuentes y el viento empezó a sacudir las ventanas. No me molestó. De hecho, siempre me gustó el sonido de la lluvia para dormir. Lo raro empezó alrededor de las 11:20. Estaba en la sala, con todas las luces apagadas, viendo una película de terror en mi laptop. De repente, noté que una de las lámparas de la calle, justo frente a mi casa, comenzó a parpadear. Pensé que era normal por el clima, pero luego se apagó por completo. Segundos después, otra lámpara, un poco más lejos, también se apagó. Y luego otra. Como si algo viniera caminando por la calle, apagando las luces a medida que avanzaba. Me asomé por la ventana con cuidado, y aunque la lluvia me dificultaba ver, juro que vi una figura alta, como de un hombre, parada justo debajo de la última lámpara encendida, antes de que esa también se apagara. En ese momento, la luz dentro de la casa se fue también. Todo quedó en completa oscuridad. Me quedé quieto por varios minutos, solo escuchando el sonido de la lluvia golpeando el techo y los truenos lejanos. Intenté convencerme de que era solo una coincidencia, pero el patrón había sido demasiado perfecto. Entonces vi algo más, una luz, dentro de mi casa, una linterna, como la de un celular. Venía desde el pasillo. Yo no tenía la linterna encendida, y estaba completamente solo. Me levanté despacio, sin hacer ruido, y caminé hasta la cocina, donde guardábamos un cuchillo en un cajón al alcance. Traté de llamar a la policía, pero no tenía señal. Supuse que la tormenta había afectado la red, como muchas veces pasaba. Me escondí dentro de la alacena. Apenas podía respirar.
Podía escuchar pasos muy suaves, lentos, y la linterna se movía por la casa como si la persona no tuviera prisa, como si supiera exactamente dónde estaba todo. Después de un rato, los pasos se detuvieron, y por varios minutos no escuché nada. Pensé que tal vez se había ido, o que me estaba esperando afuera de la alacena. Fue entonces cuando escuché que algo se cayó en el piso de arriba. Era mi habitación. No sé de dónde saqué el valor, pero salí corriendo. Pasé junto al comedor sin mirar atrás y salí por la puerta trasera. Corrí bajo la lluvia hasta casa de un vecino al otro lado de la privada. Toqué como loco hasta que me abrieron. Llamaron a la policía desde ahí. Cuando llegaron y revisaron mi casa, no había señales de entrada forzada, pero mi habitación estaba revuelta. El closet abierto, la cama deshecha y mis cosas tiradas por el suelo, como si alguien hubiera estado buscando algo. El único detalle que no pudo explicarse fue lo que encontraron en el espejo del baño. Escrito con algo parecido a lodo seco, estaba una sola palabra: bajo. Yo me había escondido abajo, en la alacena. Ese intruso, o lo que fuera, sabía dónde estaba. La tormenta que no pasó. Esto me pasó hace 3 años, cuando todavía vivía en la casa de mis abuelos en un pequeño pueblo de Veracruz. Era una casa antigua, de esas con techos altos, puertas de madera pesada y ventanas que crujían con cada viento fuerte. Desde que tengo memoria, cada vez que llovía fuerte, se iba la luz. Así que ya me había acostumbrado a tener velas a la mano y a quedarme en silencio, escuchando la lluvia golpear el techo de lámina. Era una noche de septiembre. Yo tenía 22 años. Mis abuelos estaban de viaje visitando a unos parientes, así que me quedé solo en la casa cuidando al perro, un labrador viejo y perezoso llamado Bruno. Esa noche el clima ya se sentía raro desde la tarde. El aire estaba pesado y el cielo tenía ese color gris opaco que siempre precede a una tormenta fuerte. Empezó a llover alrededor de las 8 de la noche, y para las 9 ya era un verdadero diluvio. Truenos, relámpagos, el tipo de tormenta que hace que los vidrios tiemblen. Como era de esperarse, se fue la luz. Encendí un par de velas, puse una en la sala y otra en mi habitación, y me senté en el sofá con mi celular, aunque la señal estaba muerta. Bruno estaba a mis pies, tranquilo, dormitando. Siempre me tranquilizaba tenerlo cerca. Alrededor de las 11, cuando la tormenta parecía empeorar, escuché un golpe seco en la parte trasera de la casa. Sonó como si algo hubiera caído en el patio. Pensé que tal vez había sido una rama o una lámina suelta. Me asomé por la ventana pero no vi nada, solo la oscuridad densa, interrumpida ocasionalmente por los relámpagos. Volví al sofá, y fue entonces cuando Bruno se levantó de golpe y se puso tenso, con las orejas erguidas. Empezó a gruñir bajito, mirando hacia el pasillo que conectaba con la cocina. No ladraba, solo gruñía, como si supiera que algo estaba mal. Pensé que quizás había una rata o algún animal, así que me levanté con una linterna. Fui hacia la cocina, escaneando con la luz, pero no vi nada. De todos modos, cerré la puerta del patio con seguro, por si acaso. Cuando regresé a la sala, Bruno seguía mirando fijamente hacia el pasillo. Le hablé, pero no se movía. Estaba como congelado. Me senté a su lado. Traté de calmarlo, pero de pronto lo escuché. Un golpe más, pero esta vez desde la puerta principal. No era un golpe fuerte. Era como si alguien estuviera tocando suavemente. 3 golpes, pausados. Me quedé paralizado. Nadie en su sano juicio estaría tocando a esa hora, bajo una tormenta tan intensa. No tengo timbre, solo esa puerta vieja de madera. Caminé lentamente hacia la entrada, sin hacer ruido. Me asomé por la mirilla, aunque con la lluvia apenas se veía nada. Pero juro por Dios que vi una figura. Una persona, de espaldas, inmóvil, bajo la lluvia, solo parada ahí,
como si esperara algo. La linterna temblaba en mi mano. Sentí el corazón martillándome el pecho. No abrí. Retrocedí unos pasos, intentando no hacer ruido. Bruno, que hasta entonces no se había movido, empezó a ladrar como loco. Fue entonces cuando escuché que la manija de la puerta se movía. Alguien la estaba intentando abrir, muy lentamente, como si no quisiera hacer ruido. Me metí a mi cuarto y cerré con seguro. Llamé a la policía, aunque la llamada tardó en entrar. Me dijeron que mandarían a una patrulla, pero que con la tormenta podría tardar. Pasé los siguientes 30 minutos escuchando la lluvia, los truenos y los pasos suaves frente a mi casa. Porque sí, los escuché. Como si esa persona diera vueltas alrededor, como si esperara que yo cometiera un error. Cuando por fin llegó la patrulla, no encontraron a nadie. Solo unas pisadas embarradas frente a la puerta, que desaparecían a unos metros por el lodo. No dejaron marcas en el portón, ni en el patio. Nada roto, nada robado. Solo esa presencia. Mis abuelos regresaron 2 días después. Les conté todo, pero pensaron que había sido alguien perdido o confundido. Tal vez. Pero lo que me hace pensar en eso, aún hoy, lo que me da escalofríos cuando se avecina una tormenta, es lo que encontré en la puerta esa misma mañana. Grabado con algo filoso, en la madera húmeda de la puerta, estaba mi nombre completo, con letra temblorosa, pero clara. Nunca supe quién era, ni por qué, pero desde entonces, cada vez que hay tormenta, dejo todas las luces encendidas, y no duermo